Señor Bastías, lo que ha pasado en la penitenciaría del Litoral es ciertamente grave, ya tenemos las consecuencias, hay un amplio diagnóstico del tema, pero lo que queremos entender bien es cuál es la afectación en derechos humanos que se ha dado en las cárceles. ¿Por qué? Porque hay un grupo, y no son pocos, que dice que sería mejor que se sigan matando nomás en las cárceles, ¿no? Los que yo llamo los sobacos perfumados que escriben en Twitter sobre todo. Que se sigan matando. Por último, es un proceso de limpia. Pero ¿qué pasa con los derechos humanos en las cárceles? Que se han convertido en universidades del delito justamente por el hacinamiento, por el descuido, por lo permisivos que son en ciertos centros carcelarios con la entrada y salida de armas, de licor, de drogas, etc. Y por supuesto, hasta por la comida que reciben los presos. ¿Qué pasa en ese aspecto? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación para quienes conformamos parte del CDH, que también forma parte de la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos del Ecuador y también de la Alianza contra las Prisiones. Es muy importante que estos espacios estén presentes, gente que realmente analice la cárcel desde el problema estructural, ¿no? Y en cuanto a derechos humanos, principalmente hay una vulneración de derechos, por supuesto, a las personas privadas de libertad, y también hacia las familias, puesto a que se supone que el Estado está en situación de garante con respecto a sus familiares que se encuentran dentro de la cárcel. Y también inclusive hay una especie de incumplimiento, puesto a que el Estado está en la obligación de poder generar y aplicar una política pública penitenciaria con un enfoque de derechos humanos. Entonces, desde el momento en que el presidente Guillermo Lasso dispuso el decreto de estado de excepción, nosotros inmediatamente armamos un equipo, donde también estuve presente. Hicimos una visita en territorio, justamente dentro de este espacio donde el presidente Lasso había habilitado para supuestamente dar información a las familias, que acá en Guayaquil era el Parque Samanes. A nosotros acudir, bueno, vimos la presencia de 3 instituciones públicas, la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Salud Pública y también estaba la DINASET, ¿no? A nosotros nos llamó la atención de que el SNAI no se encontraba allí. Entonces la Secretaría de Derechos Humanos lo que hacía era una entrevista sumamente superficial referente al nombre del PPL, en qué cárcel se encontraba y si tenía algún tipo de discapacidad. Luego se encontraba también el Ministerio de Salud Pública, quien tenía una lista sobre personas heridas en los hospitales, y al final también se encontraba la DINASET, ¿no? Entonces la DINASET lo que hacía era una entrevista a los familiares sobre las características fisiológicas del mismo, y hasta ahí llegó como que digamos la dinámica dentro de ese punto. Entonces, al conversar con la familia, nos dimos cuenta de que no era un punto de información. Aproximadamente el día jueves fueron 300 personas en búsqueda de esta información sobre si sus PPL se encontraban fallecidos, muertos, heridos o en qué situación estaban, y ninguno recibió ningún tipo de información. Entonces, obviamente, este espacio y esta dinámica para nosotros y también a partir del testimonio de las víctimas fue un trato bastante revictimizante. Entonces, nosotros tratamos igual de averiguar de para qué servía ese espacio. Entonces, al consultarle a alguien de la INASET, nos decía que esa entrevista que le hacían a las familias se las enviaban a criminalística, cosa que de esa manera podían constatar la información que habían levantado con los muertos que tenían a la mano, que eran 118, ¿no? Entonces, desde ahí nos dimos cuenta de que no había una información clara con respecto a quienes se encontraban dentro de los pabellones. Ya había una especie inclusive de sospecha, ¿no? Sin mencionar que esa decisión no fue revictimizante y en realidad fue una información falsa, fue una información real. Si yo veo al presidente de la República que me dice vayan a tal punto donde les voy a dar información sobre sus familiares, yo acudo. Pero resulta que cuando acudo terminan preguntándome cosas a mí, revictimizándome y al final no teniendo ningún tipo de información. Fernando. Luego... Sí, continúe, porque luego acudimos a la... Perfecto, sí. Luego acudimos a la penitenciaría, donde vimos obviamente el cumplimiento del decreto del presidente Lasso referente a la militarización de las cárceles. Inclusive vimos la famosa tanqueta que se veían en redes sociales. Claro. Y pudimos ingresar a la parte administrativa del sistema de la penitenciaría y conversamos con
una persona encargada que por anonimato no lo voy a decir, y tratamos de igual levantar información sobre cuál era la situación allí. Y me supo decir que no había un control y que nunca hubo un control. Y de hecho él me explicaba de que si bien es cierto hay una lista de habitantes por pabellones, Ajá. pero que al final del día los PPL se podían movilizar de un lugar al otro. Claro, Entonces, ahora, cuando ocurrió... Fernando, el problema entonces es seguramente, además de todo lo que pasa en las cárceles, que no tienen ni escáner para revisar qué entra y qué sale, es que tampoco no hay suficiente personal, por ejemplo, para controlar eso que usted dice, que los PPL se cambien de pabellones. Claro, correcto. Y de hecho eso forma parte también de la política pública penitenciaria. Y de hecho, más tardar el día de mañana el CDH de lanzar un informe sobre esta visita y también un análisis sobre el contexto en el cual se desarrolla, por qué ocurre la cárcel, ¿no? Este informe también trata de un poco de interpelar el discurso oficial del presidente Lasso, donde responsabiliza la masacre y la situación carcelaria a privados, ¿no? Esto no puede ocurrir. Todo lo que ocurre en el contexto carcelario es responsabilidad del Estado. Y si existen flujos o dinámicas de violencia, de control paralelas al Estado, es porque el mismo Ejecutivo lo ha permitido a través de la falta de políticas públicas. Entonces, es importante también mencionar qué es lo que dice la Corte Constitucional al respecto. El año pasado, justamente en la masacre de las 79 PPLs, la Corte le da una especie de seguimiento para ver cómo el Ejecutivo está solucionando la crisis carcelaria. Y el SNAI, el Sistema Nacional de Atención Integral, le envía la política penitenciaria a la Corte y la Corte le dice esto no es una política pública integral y no cuenta con un enfoque de derechos humanos. Entonces te exhorto a ti a volver a reunirte con algo llamado el Directorio del Organismo Técnico de Rehabilitación Social, en donde están conformadas varias instituciones y entre ellas aprueban o rechazan la política penitenciaria. Entonces, atendiendo a ese llamado de la Corte, a inicios de este año, el directorio se reunió y nuevamente se presentó una política penitenciaria, el cual fue aprobada por todas excepto por la Defensoría del Pueblo, específicamente el mecanismo de prevención contra la tortura, ¿no? Entonces, el mecanismo de la Defensoría del Pueblo rechaza esta política penitenciaria, vota en contra y especifica dos razones. La una es al respecto de que este plan no cuenta con una definición clara de las problemáticas estructurales del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Entonces, obviamente, tú para poder ejecutar una política pública tienes que analizar primero cuál es el problema. Y dentro de este diagnóstico de la política pública que está rigiendo ahora, solamente habían indicadores sobre los números de PPLs en los pabellones, en las cárceles que existían en el Ecuador. Fernando, es decir, no hay política penitenciaria. Pero no sé, yo sí creo que sería injusto decir que esta falta de política penitenciaria hay que adjudicársela al gobierno de Lasso que tiene 4 meses. Esto viene desde el gobierno anterior donde se desmanteló este sistema penitenciario que ciertamente tenía otras características, ¿no? Había un Ministerio de Justicia, había atención en rehabilitación, lo cual poco a poco se fue difuminando y ahora no existe nada. Es lo que estamos viendo. Correcto. Compartimos bastante tu criterio, Jimmy, a propósito de esta demolición de la estructura institucional que se encargaba de las personas privadas de libertad. Entonces, justo dentro de los informes, nosotros exhortamos al presidente Lasso a que tiene la oportunidad primero de enviar una persona delegada o delegado al directorio del organismo técnico que tenga un enfoque de rehabilitación social. Y de hecho ya hacemos una crítica también sobre quién está encargado del SNAI, ¿no? Del Sistema Nacional de Atención Integral, que es una persona que no cuenta con especialidad o experiencia en rehabilitación, solamente en temas de seguridad. Entonces, por un lado tengo la seguridad, que es importante porque alrededor de la cárcel es importante mantener como que este orden, pero cuando yo hablo de personas privadas de libertad, cuando yo hablo de sistema penitenciario, yo tengo que tener una persona que tenga especialidad en derechos humanos, que sepa sobre rehabilitación, no que tenga especialidad en seguridad. Entonces, claro, para nosotros la persona que está a cargo del SNAI no es competente para aplicar, ejecutar, asesorar una política, en este caso penitenciaria. Y en este caso, hasta donde sabemos, la secretaria de Derechos Humanos, no sé si me lo confirman o me lo rechazan aquí,
va a formar parte de este directorio y de cierta manera genera cierta incertidumbre a propósito de si realmente va a aplicar una política penitenciaria con un enfoque de derechos humanos o, como tú dices, Jimmy, va a seguir aplicando la misma política con enfoque securitista, que es la causante de que en estos momentos existan masacres, que es la causante que en estos momentos exista un orden paralelo al Estado. Entonces, cuando esta persona de Criminalistic, de la penitenciaria, nos decía, no tenemos lista de los pabellones, ¿cómo tú aseguras entonces la rehabilitación social si no tienes lista de quienes se encuentran dentro de los pabellones? Claro, es un desorden, ¿no? Fernando, ¿cómo estás? Te saluda Alondra Santiago, qué gusto saludarte y tener esta conversación también desde el enfoque de derechos humanos, que es totalmente necesario. Ayer yo veía un tuit, no lo encuentro ahora, perdón si no lo puedo citar exactamente cómo es, pero había una compañera que sigo y decía, tengo un amigo que me dice que el hermano estaba en uno de estos pabellones, pero por algo, digamos, por una riña callejera, por algo sencillo, por algo muy leve, y que lo mataron, ¿me entiendes? Entonces, ustedes mencionaban también en el comité que el Estado no tiene ninguna información sobre quiénes habitaban en los pabellones. Y ustedes como comité, me imagino que tampoco, si no tienen información del Estado, también cómo lo logra. Entonces, lo que está pasando realmente deberíamos, no sé, tú me dirás, ¿deberíamos a quién reclamarle? ¿Directamente al Estado por esto que está sucediendo? Ya hasta el Papa se pronunció. Ya estamos hablando de que esto es una vergüenza a nivel internacional, ¿no? Sí, correcto. La primera acción en términos judiciales que va a ejecutar el Comité de Derechos Humanos en conjunto entre colectivos es un petitorio de información pública para realmente conocer, en este caso, cuáles son las características de los fallecidos. Son 118. De esos 118, ¿cuántos cumplían prisión preventiva? ¿Cuántos estaban por qué tipo de delito? Otra vez el problema igual con la señal. A ver, creo que tal vez Ángel. Entonces, eso es muy importante, poder controlar el sistema penitenciario. Sí, perdón que no lo escuché mucho, Fernando, pero entiendo que esa sería la primera acción. Y lo otro es que, a ver, independientemente si lo que cometiste, el delito que cometiste es leve o no, ninguno tiene por qué morir, por si acaso. Eso hay que enfatizarlo, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, porque igual vemos estos mensajes en Twitter diciendo que, bueno, son 118, 119 menos, que eso es inaudito y además son comentarios realmente desagradables. Pero tú hablabas de algo muy importante, que es el enfoque de derechos humanos, sobre todo en estos centros penitenciarios, porque estamos hablando que el Estado, y hablemos de Ecuador precisamente, está acostumbrado a esta implementación de las políticas represivas en donde la cárcel es el fin. No hay nada por al lado. La cárcel es el fin. ¿Qué podríamos hacer desde los derechos humanos y como Estado en general, que somos todos, para que esta no sea realmente el único fin, como una respuesta inmediata al tema de inseguridad? En buena hora lo mencionas, Alondra, porque justo desde el colectivo que te mencionaba, Alianza contra las Prisiones, hacemos una crítica realmente a lo que se ha convertido la cárcel, ¿no? Desde la constituyente del 2008, como ideal, como sueño, nosotros intentamos como que superar esta estructura de cárcel y lo llamamos sistema de rehabilitación social. Pero vemos que al final del día no hemos podido lograr superar ese discurso y, como tú mencionas, se ha transformado más bien en un aparato de criminalización de la pobreza, porque si analizamos realmente quiénes se encuentran en la cárcel, ¿no? Justamente el colectivo de investigación Caleidos arrojó una investigación actual del 2021, pueden seguirlo en sus redes sociales, a propósito de cuál es el nivel de educación de quienes se encuentran dentro de la cárcel, ¿no? Arroja que aproximadamente el 45.41 de PPLs en su totalidad tiene un nivel de educación general básica, seguido del 43.24% que cuenta con el nivel de bachiller, ¿no? Entonces también es importante analizar el tema de edades, que también lo arroja, a propósito también del cometimiento de delitos y en qué contextos, ¿no? Entonces, por eso es que cuando el presidente Lasso o el presidente Moreno o el presidente Correa querían aplicar una política penitenciaria y había una persona ahí encargada o que daba su opinión sobre un tema de seguridad, nosotros rechazábamos esto porque esto no es un tema de seguridad. Claro. Como tú lo mencionabas, es un tema de derechos humanos. Cuando yo quiero rehabilitar a una persona, tengo que aplicar ciertas medidas, ¿no? Y no voy a rehabilitar a una persona metiendo un tanque de guerra dentro de la penitenciaría. No voy a poder solucionar la crisis metiendo caballos o militarizando la zona. Lo que voy a hacer es agravarlo, ¿no? Y justo ahora el comunicado del SNAI a propósito de para controlar la seguridad, voy a dejarlo sin un día sin comer a las personas privadas. Es absurdo. Y nosotros
criticamos eso porque luego el SNAI dijo, no, vamos a darle inclusive hasta doble ración. Y bueno, yo no estaba, pero estuvo Billy Navarrete en ese momento verificando de que eso se cumpla, y a las afueras se encontraban las familias porque llamaron a sus parientes y dijeron, no, aún no hemos comido, ya eran las 12 del día y aún no le habían entregado comida. Claro, Fernando, es completamente absurdo y qué bueno que, a ver, se entiende que hay muchas personas desde el enfoque de los derechos humanos que sabe que debería precisamente trabajar ese tema desde ahí. Y tú has sido muy enfático, si lo trabajamos solo desde la seguridad, estamos cayendo en el mismo error. Hace unos días entrevistábamos también y yo comentaba sobre el tema de la rehabilitación, que no hay ninguna, por ejemplo. El tema incluso de la alimentación. El simple hecho de emitir este comunicado también genera muchísima controversia y sobre todo ya desde por sí, desde escribir un tuit, ya sabe que se está irrespetando los derechos humanos. Pero ahora, y voy a tomar porque me enteré por Omar que no estaba en Twitter, el Papa Francisco dijo: me ha entristecido mucho lo sucedido los días pasados en la cárcel de Guayaquil. Dios nos ayuda a curar las llagas del crimen que esclaviza a los más pobres. Tú lo has mencionado y aquí hemos tenido entrevistados que hablamos de eso, de la estigmatización de los más pobres. Pero Diana Salazar pone entre comillas a los más pobres. Y disculpa, uno que sabe más o menos de lenguaje y de gramática y de sintaxis, la comilla también lo que señala es un poco de ironía. ¿Qué pasa cuando queremos trabajar desde los derechos humanos y tenemos a funcionarios que se burlan de esto? Bueno, los funcionarios están en la obligación de cumplir un mandato constitucional, y el mandato constitucional es pro derechos humanos, sobre todo a la hora de aplicar políticas públicas, ¿no? Entonces, cuando el SNAI decide quitarle la comida a las PPLs, es una política pública, en este caso una política pública en contra de derechos humanos, ¿no? Entonces, asimismo, la Fiscalía está en la obligación de generar políticas públicas en el sentido de qué forma administra el tema de la prisión preventiva, cómo capacita a sus jueces, cómo capacita a los fiscales, también mencionando el Consejo de la Judicatura. Entonces vemos que hay distintas instituciones alrededor del sistema de rehabilitación social que están en la obligación de reformular, de cambiar algo, ¿no? Y justamente es una de las observaciones que menciona el mecanismo de prevención de la tortura de la Defensoría del Pueblo frente al directorio. Les dice: cada institución que se encuentra aquí debería aportar con algo frente a esta política penitenciaria, pero ninguna aportó con nada. El SNAI lo que hizo fue proponer la política penitenciaria, más policías, más cámaras de seguridad, inclusive hasta más guías penitenciarios, pero sin ningún tipo de capacitación o cuál va a ser la metodología para eso. Y es algo que inclusive la Corte Constitucional la semana anterior observó. Dijo que esas medidas, esas políticas estaban siendo ejecutadas de forma errada. Entonces, justamente en el informe que nosotros vamos a subir el día de mañana, lo que hacemos es exhortar a este organismo, directorio del organismo técnico de rehabilitación social, que siga las recomendaciones del mecanismo para la prevención de la tortura de la Defensoría del Pueblo, porque existe bajo mandato del instrumento internacional que previene la tortura. Entonces, es un organismo técnico también. Fernando, buenos días. Omar Jaén te saluda de manera breve y concreta, disculpa en honor al tiempo. Fernando, a ver, el gobierno habla de 119 fallecidos en esta matanza. ¿Ustedes pueden certificar esa cifra? ¿La creen o la sospechan o van a pedir que se investiguen si este número es mayor? Nosotros tenemos una metodología dentro de nuestro trabajo, no solamente en el levantamiento de información, sino también en el seguimiento de denuncias de derechos humanos. Y es que siempre vamos a estar con las víctimas, ¿no? Siempre vamos a estar con las víctimas, siempre vamos a estar con las personas que sufren los derechos humanos. Inclusive si nos toca a la hora de interpelarle al Estado. Por ejemplo, en este tema del discurso de las mafias, decimos no solamente son las mafias, es responsabilidad tuya, por ende también es culpabilidad tuya. Y con respecto a las cifras, a nosotros nos preocupó bastante ese día donde se difundió la noticia de 300 PPL muertas, pero el SNAI no emitió ningún tipo de comunicado al respecto. Entonces, hasta ahora no lo desmiente. Y no creo que sea responsable en este caso decir si nosotros creemos o no creemos en esas cifras, más bien transmitir el mensaje de incertidumbre y de falta de confianza que tienen las familias, ¿no? Justamente uno de los testimonios que mencionaba una compañera a las afueras de la penitenciaria es decir, bueno, yo fui y pregunté y me dijeron que mi hijo estaba bien, pero ¿cómo sé que mi hijo va a estar bien mañana o cómo sé que mi hijo va a estar bien la siguiente semana? Entonces justamente esta desconfianza es lo que a nosotros nos corresponde transmitir, de que están haciendo las cosas mal. Y que por supuesto también hay una desconfianza a propósito de esta cifra, entre comillas, oficial, ¿no? Porque en el momento en el
y entrevistamos al encargado de la penitenciaría, no era, era un policía, nos decía, encontrábamos los cuerpos en lugares donde ni siquiera sabía que existían. Entonces, inclusive yo como opinión personal también puedo poner en tela de duda acerca de la información que envía el SNAI. Acabó de enviar un comunicado el día de ayer que les iba a dar alimentación a papeles y nunca lo hizo. Entonces, ahora, para las familias, e inclusive también para los organismos de derechos humanos, es importante y tenemos la obligación de contrastar esa supuesta información oficial. Bien, muchas gracias, Fernando Bastías, director, espero haber pronunciado bien su apellido, Fernando, disculpe, director de la Clínica Jurídica en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos. Tenga usted un buen día, Fernando.